Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues hace escasos días vi un video del hermano Santiago Alarcón del canal Rincón Apologético, en el cual pues estaba conversando con un chico protestante, el señor Salvador Barragán, en el cual pues el hermano convertido a la fe católica hace escasamente poca fecha, ¿verdad? Pues le dio el zasca del siglo, ¿verdad? Le hizo una pregunta en el cual pues este no católico pues se vio realmente arrinconado y se vio incapaz de rebatir eso, porque es una realidad, es una verdad completa, una verdad que este hermano pues no puede aceptar, porque se trata del canon bíblico y la sola escritura. Y vimos ante esa incapacidad de respuesta de este protestante, pues vimos pues de una manera clara, concisa, que la sola escritura es una falsedad, es una pantalla, ¿verdad?, en el cual pues tiene cegados a los hermanos protestantes. La sola escritura, por otro lado, pues fue una de las mayores invenciones de Martín Lutero. ¿Para qué? Para desmarcarse de la tradición apostólica y sobre todo desmarcarse del magisterio de la Iglesia. Ya no es la Iglesia la que es la garante de la verdad, como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. En la Iglesia, la verdad reside en la Iglesia, ¿verdad?, que es el pilar de esa verdad. Y se vio incapaz, ¿verdad? Vemos cómo la sola escritura pues hace aguas. Vamos a ver ese trocito de video para que podamos ver el contexto, ¿verdad?, de esa conversación, y ahora vamos a dar nuestra opinión sobre eso. Fuera del principio epistémico de la sola escritura que vos estás defendiendo, ¿crees que yo puedo conocer alguna verdad de fe? No. ¿Y cómo conoces entonces la verdad de fe respecto al canon del Nuevo Testamento? Por eso te digo que todo el Nuevo Testamento, te lo expliqué hace un ¿Pero momento. te estás dando cuenta que te contradecís, Salvador? No, no hay contradicción. Te hago de vuelta la pregunta. Te hago de vuelta la pregunta. ¿Crees que hay alguna verdad de fe que se pueda conocer por fuera de la sola escritura? No. Bien. ¿Crees que el canon del Nuevo Testamento es una verdad de fe? Claro que sí. ¿Cómo demostrás el canon del Nuevo Testamento siendo verdad de fe por medio de la sola escritura? Bien, acaban de verlo, ¿verdad? El hermano Santiago Alarcón fue bastante conciso, fue claro y fue al grano, ¿verdad? ¿Podemos conocer alguna verdad de fe fuera de la Sagrada Escritura? Y él dice que no. Entonces, ¿cómo puedes demostrar el canon bíblico con la sola escritura? Si yo busco en la Sagrada Escritura, si yo busco el canon bíblico, ¿dónde puedo encontrar los libros que deben componer el Nuevo Testamento? Pues aquí no me lo dice. La Biblia no me dice qué libros debe de contener. O sea, fuera de la Sagrada Escritura, que es infalible, pues debe de existir una institución infalible, instituida por Dios, la cual tenga la potestad de decirme a mí con total seguridad qué libros pues debe de contener o no, ¿verdad? Ese zasca, ese bofetón de verdad, ¿verdad? El cual pues el hermano pues se quedó bastante traspuesto, ¿verdad?, después de esa lección que le dio el hermano, en la cual pues fuera de la escritura, pues sí se contienen diferentes verdades de fe. Por ejemplo, el canon bíblico, el cual no podemos encontrarlo en la Biblia, por muchas vueltas que tú le des, y aún creyendo que esto es palabra de Dios. Pues bien, ellos toman la doctrina de la sola escritura, ¿verdad?,
la cual es la creencia fundamental de todo protestante, ¿verdad? En los que ellos sostienen que la Biblia es la única autoridad final y suprema en cuestiones de fe y de práctica cristiana. Es una decisión teológica respetable, ¿verdad? Lo respetamos. Hasta ahí todo correcto. Pero vamos a ver algunos principales errores de esta doctrina, la sola escritura, la cual, pues, según ellos, todo está aquí. Pero acabamos de ver que eso, pues, no es cierto. Uno de los puntos o uno de los errores doctrinales de la sola escritura es la falta de fundamento bíblico. La doctrina no tiene fundamento bíblico. ¿Dónde podemos encontrar que solo en la Biblia podemos encontrar lo que debemos de creer los cristianos? En ningún sitio. La doctrina de la sola escritura no se encuentra de manera explícita dentro de la Biblia. No hay ningún versículo que afirme que la Biblia es la única fuente de autoridad en asuntos de fe. Si es así, yo reto a cualquier protestante que me dé ese versículo. Además, la misma Biblia, ¿verdad?, fue formada y reconocida como canon dentro de la tradición de la Iglesia Católica. Muchos dirán, pues sí, hermano José Manuel, te voy a dar ese versículo en el cual dice que todo lo que debemos de creer está inscrito en la Sagrada Escritura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer el bien. Aquí no dice que todo lo que debemos de creer está en la Escritura. Dice que la Escritura es útil. Y yo, como católico, así lo creo. Y la Iglesia así lo enseña, ¿verdad? Fíjense lo que sí enseña la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia enseña que tanto la Escritura, ¿verdad?, como la tradición, que es de donde surge la Biblia, son dos maneras distintas de transmisión, ¿verdad?, de la fe. Dice el Catecismo en el numeral 81 y 82. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu Santo de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Y fíjense el punto 82, lo que dice. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Si el protestante no cree en la tradición de la Iglesia, no entiendo por qué cree en la Biblia, porque esta surgió y nació de la Iglesia Católica. Los apóstoles predicaron sin Biblia. Jesús predicó sin Biblia. No fue hasta el siglo IV en el Concilio de Cartago, el cual fue un concilio dirigido y presidido por un papa, el cual definió que los libros eran los libros canónicos,
los que entran dentro del canon, y los libros que no debían de pertenecer a lo que es el libro sagrado de los cristianos. Recordemos que había gran cantidad de libros con doctrinas gnósticas, por ejemplo, de Apocalipsis. Habían al menos 27 Apocalipsis. Apocalipsis de Pedro, de Pablo, María Magdalena, etc. Y la Iglesia tuvo que definir y apartar todos esos libros falsos o esos libros apócrifos, ¿verdad? En los cuales pues no eran de utilidad para el cristiano y podrían desviar de la verdad a los cristianos. Pues si ellos no creen en la tradición de la Iglesia, esto es fruto de la tradición de la Iglesia. Y si fueran honestos, tendrían que rechazar también la Escritura. Algo que surgió de una iglesia pagana, después de Constantino, ¿verdad? Que según ellos, Constantino pues paganizó la iglesia. Pues si yo fuera acorde con lo que pienso, yo no creería en este libro. Yo no creería. Pero como católico creo firmemente que esto es palabra de Dios. Pero siendo honestos, si ellos dicen que Constantino fundó la iglesia y esa iglesia es falsa, en el año 313, pues a finales del siglo IV, ¿verdad? Pues la iglesia definió el canon bíblico. Si yo soy protestante y soy honesto, yo no creería, si yo creo que Constantino fundó la iglesia, yo pensaría que esto es falso. Pero no es así. Ellos creen que la iglesia sí nos dio verdaderamente la palabra de Dios al pueblo cristiano. Otro error dentro de la sola escritura es la dependencia de esta a la interpretación personal. Ellos, al no reconocer ninguna autoridad externa a la Biblia, pues la doctrina de la sola escritura pues lleva a los protestantes a la multiplicación de interpretaciones individuales. Verdades como individuos, ¿verdad? Si son 100 millones de protestantes, pues 100 millones de verdades, ¿verdad? Crecen, florecen falsedades doctrinales por doquier, ¿verdad? Esto es lo que ha causado, ¿verdad? Y ha dado lugar a la existencia de numerosas denominaciones y grupos protestantes con diferentes creencias y prácticas, y todas basadas en interpretaciones divergentes de la Biblia. Otro error es la ausencia de un magisterio autorizado. La sola escritura tiende a prescindir de la existencia de un magisterio o enseñanza autorizada que pueda interpretar y transmitir la verdad revelada de manera confiable. Sin un magisterio no existe un criterio claro para discernir entre doctrinas verdaderas y doctrinas falsas. Otro error protestante y otro error de la sola escritura es la ignorancia sobre la tradición apostólica. La sola escritura menosprecia e ignora la importancia de la tradición apostólica como fuente complementaria a la revelación divina. La tradición apostólica transmitida de la Iglesia desde los primeros siglos ayuda a comprender y dar sentido a la enseñanza bíblica. Cuando una persona enseña un error, un sacerdote o un obispo, ahí está el sumo pontífice, ¿verdad? El cual pues nos garantiza que esa verdad pues se extienda o ese error pues deje de existir en la Sagrada Escritura. Así ha sido la Iglesia desde los primeros siglos. ¿Cuántas herejías? Arriana, nestoriana, el error de Pelagio. Siempre la Iglesia ha estado ahí para proteger el depósito de la fe y que éste no sea contaminado con falsedades. Además, la sola escritura tiene la incoherencia, no tiene
coherencia histórica, ¿verdad? La doctrina de la sola escritura es un desarrollo relativamente reciente en la historia del cristianismo, ¿verdad? Apareció, como solemos decir, antes de ayer, y surgió de la Reforma Protestante en el siglo XVI. La sola escritura antes de Lutero no existía, o al menos no de esta manera, porque los herejes siempre han hecho eso, ¿verdad? Interpretar las Sagradas Escrituras, pues, a su manera de parecer. Antes de eso, en la iglesia primitiva, pues, se basaba en la autoridad de la Escritura, la tradición de la iglesia y el magisterio en unidad. Esos son los tres pilares: Sagrada Escritura, tradición y magisterio. La sola escritura pues no refleja la manera de entender o la manera de transmitir que tenían los primeros cristianos, que eran los que transmitían la fe cristiana. Además, con la sola escritura, pues cualquier loco puede interpretarla a su manera. No va a haber nadie que refute, porque ese es el principio protestante, ¿verdad? Sola escritura, yo soy el que la interpreto y esa es la verdad. Pero por ponerte tan solo un ejemplo absurdo, pero que se puede dar, porque si soy sola escritura, ¿quién me va a negar a mí? No existe magisterio protestante en el cual pues me diga, pues ese pastor está en el error y debe de subsanar ese error. Por ejemplo, Jesús hablaba en los evangelios, ¿verdad? Diciendo, yo soy la luz del mundo. Y imagínense que yo soy pastor protestante y yo digo, bueno, en mi razonamiento, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, vale. El sol ilumina al mundo. Jesús es el sol, pues adoremos al sol. ¿Quién me afirma lo contrario, verdad? Si soy fiel a la escritura, pues no hay un magisterio que me haga ver el error, y siempre pues hay ignorantes que sigan mi locura, ¿verdad? No hay nadie que señale mi error. Ese pastor cree erróneamente tal cosa y eso no es doctrina cristiana. Y siempre va a haber tontos, ¿verdad?, que sigan mi locura, ¿verdad? Yo puedo abrir una iglesia mañana con mi interpretación personal de la Biblia, y ¿quién me va a negar a mí lo contrario? Siempre voy a tener tontos a mi vera que me sigan, ¿verdad? Siempre hay esos tontos necesarios, ¿verdad?, que estén junto a mí y hagamos iglesia. Por eso la sola escritura puede afirmar cualquier cosa. Versículos por allí, versículos por acá, los juntamos y podemos hacer ahí una mezclanza, ¿verdad? Totalmente extraña y ajena a lo que realmente es la doctrina cristiana. La sola escritura, pues, para ir terminando, cae en miles de contradicciones, no llegan a una sola verdad. No existe una sola verdad dentro del protestantismo. No la enseñó ni Jesús ni los apóstoles, ya que no existía un canon definido de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y si ellos dicen ser, porque yo lo he escuchado muchas veces y seguramente ustedes de igual manera, ellos dicen, no, es que la Escritura no necesita a nadie que la interprete. Ella se explica sola. Yo la leo, ella se explica sola. Fíjense, el ego, ¿verdad?, del creyente, ¿verdad? No necesito a nadie. Yo. Imagínense a Felipe, ¿verdad?, cuando fue a bautizar al etíope. El etíope, en el libro de Hechos, aparece esa escena en la cual Felipe le pregunta si conocía las Sagradas Escrituras, y el etíope pues le decía, ¿cómo voy a saber si tampoco tengo a nadie que me las explique? Y Felipe pues le mostró y le enseñó los primeros rudimentos de la Sagrada Escritura. Si fuera sido Felipe protestante, ¿qué hubiera dicho? No pasa nada, tú léela e interprétala. Pero no, fue el mismo apóstol el que le explicó la Sagrada Escritura pues
a ese señor etíope, ¿verdad? Además, si dicen que la escritura se explica sola, ¿por qué no creen, por ejemplo, que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo cuando el Señor lo enseña? Y Jesús lo aplica, pues, de una manera taxativa y clara. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, ¿verdad? Quien no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no tiene vida eterna. Y el Señor lo afirmó hasta en 3 ocasiones y cada vez con más violencia lo explicaba si cabe. Y nadie lo creía, igual que hoy el protestante. Lo lee, esto es mi cuerpo. Y ya empiezan con la sola escritura. No, esto no puede ser su cuerpo. El Señor se tuvo que volver loco. Esto es un símbolo. Esto a mí me crea problemas, ¿verdad? Me crea a mí una contradicción en mi mente. No, porque eso lo creen los católicos. Eso no puedo creerlo. Vamos a entenderlo con que eso pues es un símbolo. Eso a mí me crea dificultades, eso a mí me violenta, ¿verdad? No, eso no puede ser su cuerpo. Sí, él lo dice, pero lo dijo de una manera simbólica, ¿verdad? Igual que cuando él dice, pues, yo soy la puerta o yo soy el sol del mundo, ¿verdad? La luz del mundo. Son símbolos, ¿vale? Pero es que ningún judío se volvió loco cuando Jesús dijo, yo soy la puerta o yo soy la luz del mundo. Nadie, porque sabían la manera de hablar que tenían los judíos en aquella época. Pero cuando el Señor sí afirmó que tenían que comer de su carne y de su cuerpo, ahí no lo vieron de manera figurativa. Se volvieron locos, lo abandonaron. Incluso los apóstoles que caminaban con él tampoco lo entendían. ¿Os queréis marchar ustedes también?, le dijo el Señor a los apóstoles. Y Pedro, siempre el primero, le dijo, Señor, no entendemos nada, pero si tú lo dices, eso es cierto. ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, cuando tengo la tentación de abandonar la iglesia, pues digo, ¿a dónde voy a ir si solo la iglesia tiene la verdad? La iglesia no me engaña. ¿A cuál de las 100.000 sectas existentes? Pues me iré. Me quedo, no lo entiendo. Es una locura para mí, pero lo creo. Pues fíjense cómo estos hermanos protestantes, aún refutándoles con lógica, porque el hermano Santiago Alarcón usó la lógica. No usó términos filosóficos, no le dio a este hermano una gran lección teológica, sino con lógica. Tú dices que en la escritura está todo. ¿Se puede encontrar alguna verdad de fe fuera de la Biblia? No. Entonces, ¿cómo puedes conciliar que exista un canon bíblico y que ese canon bíblico que tú crees que es cierto no aparezca en la Biblia? Y el hermano se quedó, pues, en estado de shock. Pues así son. Aunque se lo expliquen con peras, con manzanas, no lo van a creer nunca. Y aun siendo refutados y de una manera sencilla, no lo entienden. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? El endurecer tu corazón y no creer la verdad, aquella que te puede salvar. Dios te guarde, Dios te bendiga.